Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta. Muy buenas tardes, continuamos con el programa Participa en Gran Canaria. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la participación ciudadana y la discapacidad, y para ello contamos con Rosa Delia Brito, usuario del Servicio Ocupacional de ADEPSI. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ángela Peña Hernández, monitora de ocio y tiempo libre de la Asociación Adisur en Gran Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Inés Rodríguez, trabajadora social y coordinadora de servicios de la Asociación Adisur en Gran Canaria. Muy buenas tardes. Encantada, buenas tardes. Y por último, Alfonso Ibáñez, consultor en Inserta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero, bueno, antes de empezar a hablar en profundidad de todo el tema de participación ciudadana y de las personas con discapacidad, me gustaría saber pues cuál es la situación de estas personas en la participación ciudadana, es decir, qué lugar ocupa, en qué lugar se encuentra en esta participación. Alfonso, ¿quiere comenzar? Bueno, sí, para dimensionar un poquitino, dar unas cifras muy rápidas, pero que nos sitúen evidentemente en la importancia de este colectivo. Aproximadamente el 9% de la población española está denominada bajo persona con discapacidad, que estamos hablando casi de 3.800.000 personas, que es un colectivo muy importante y no menor como otras veces, a veces esta palabra está asociada, ¿no? Y en Canarias son cerca de 180.000 personas, ¿vale? Evidentemente es un colectivo muy importante y al igual que otros colectivos, la participación ciudadana se hace siempre a través de entidades, asociaciones o colectivos que aglutinen sus intereses y las posibilidades de participar, ¿no? Tanto las administraciones públicas, que sabemos cómo funcionan las estructuras tan complejas que son, necesitan de interlocutores, de asociaciones que los representen. Bueno, aquí hay representativas algunas de ellas y otras muchas que se dedican a representar a este colectivo. Evidentemente, cada vez tiene más fuerza, pero queda mucho por hacer. Hablamos de 3.800.000 personas, de las cuales cerca de aproximadamente del 70% de ellas no tienen empleo, con lo cual, hablando como factor de cohesión social el empleo, digamos que es un factor muy importante que todavía está mucho por hacer. Evidentemente la participación siempre es a través de asociaciones, porque si no las estructuras administrativas son muy complejas como para que uno de forma individual acceda a ningún tipo de requisito, ¿no? Ya tendremos tiempo seguramente de hablarlo en profundidad con algún caso concreto, ¿no? En este caso. Ángela, ¿quiere añadir algo? Yo con respecto al tema de la participación ciudadana, hablando en mi caso, yo trabajo muy de mano a mano con el usuario o la usuaria, y sí es cierto que noto, bueno, y todos sabrán que realmente no tienen la participación ciudadana que les corresponde, ¿no? Como puedo tener yo, como puede tener otro cualquier ciudadano, tanto como por el tema de ir a votar, como por el tema de las barreras físicas. Mismamente, yo voy a pasear a mi sobrino con el carrito y tú dices, jolín, esta cuesta, esta acera, lo que cuesta subir el carrito, y luego te paras a pensar en las personas que pesan más de 60 o 70 kilos en sillas de ruedas y tú dices, es que con una cuesta así y con aceras que no se pueden ni sostener, que muchas de ellas están rotas, incluso es peligroso para cualquier ciudadano, pues ahí es donde te das cuenta de que no están las cosas lo suficientemente adaptadas, al igual que los edificios, ¿vale? Y a la hora también de que se le escuche, es un tema complicado porque ellos muchas veces no tienen el poder de hablar, porque muchos de ellos no saben ni cómo comunicarse, pero sí es verdad que sus familias pueden ser un portavoz de las necesidades que ese usuario quiere cubrir. Entonces son las distintas necesidades que veo de participación ciudadana hacia ellos, que veo que escasea en cuanto a ser escuchados en ese sentido, por simplemente tener discapacidad, ¿no? Rosa, ¿usted qué opina? Bueno, yo opino que sí, mucha gente todavía no está concienciada como para
para este tipo de cosas. Hay gente que todavía vive en el siglo pasado. Inés. Sí, nosotros al trabajar en Adisur con la discapacidad intelectual concretamente, también tenemos diversidad funcional física, pero trabajamos con mucha intelectual. Nos damos cuenta de la cantidad de barreras que hay, no solo con lo público, sino también con la sociedad en general. Y como decía Rosa, hay mucha gente que sigue viviendo en el siglo pasado, que no se conciencia, que no da pie a ayudar y que no da pie a fomentar la inserción de estas personas, que al final son personas igual que nosotros, con alguna dificultad más o alguna dificultad menos. Totalmente. Informándome un poco sobre el tema de participación ciudadana, encontré un término que creo que es bastante aclaratorio de la situación que tienen estas personas con discapacidad en la participación ciudadana, que es el término de ciudadano invisible. ¿Qué opinan sobre este término? ¿Creen que es cierto, que realmente les representa? Este término está muy arraigado en la sociedad ahora mismo. Una persona con discapacidad desaparece de la población, es estigmatizada, es olvidada de todo lo que pueda participar, que pueda dar, que pueda aportar a una calle, a una vivienda, a un colectivo concreto. Tenemos usuarios que sabemos que sin ellos parte de sus barrios no sería lo mismo. Y eso hace que el estigma en general que hay y esa estigmatización genera muchos problemas sobre ellos, pero son vitales para el día a día. Yendo a mí que por de formación profesional siempre me ha gustado manejar un poco las cifras o los datos, ¿no? A la hora de informar determinadas, para dimensionar muy bien el problema. Leyendo sobre este tema, aunque más o menos lo tenemos presente, la Organización Internacional del Trabajo, que depende de Naciones Unidas, engloba cerca de 187 países, de los cuales dice que hay aproximadamente cerca de 368 millones de personas con discapacidad empleables en el mundo. Y la tasa de desempleo en la mayor parte, en el 80% de esos países, es el 80% de desempleo. Es decir, normalmente son considerados lo que llaman, los informes son muy duros, demoledores, ciudadanos de segunda, porque evidentemente hay unos estigmas hacia ellos con respecto a sus capacidades formativas, con respecto a que tienen que hacer trabajos de peor cualificación, como que no son capaces de especializarse, como que no son capaces de realizar trabajos de forma autónoma, y evidentemente eso no se corresponde con la realidad. Afortunadamente en España estamos muy lejos de esas cifras, pero todavía no es evidente que falta mucho por hacer, ¿no? El 16% de todas las personas con discapacidad en España tiene estudios universitarios. Evidentemente las personas sin discapacidad son un 34% que tienen estudios universitarios, es más de la mitad, pero ya es algo, es un 16%, que la tasa de desempleo en este colectivo es muy menor con respecto a las personas que tienen estudios, con lo cual ciudadanos invisibles sí, en España cada vez menos afortunadamente comparado con otro tipo de países, pero que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, más que ciudadanos invisibles, a veces se les considera ciudadanos de segunda, no sujetos a todos los derechos ni a todas las posibilidades que deberían tener los demás, ¿no? Aquí están perfectamente representados colectivos de la discapacidad intelectual, cuando hace 2 años, es cierto, se les permitió ya el voto, pues no hay ningún programa electoral de ningún partido adaptado al lenguaje que necesitan las personas con discapacidad intelectual, que son lenguajes simples, a través de iconos, de gráficos, que puedan entender. No se les explicó el proceso de las votaciones, y bueno, igual que eso, pues el lenguaje jurídico cuando van a los juicios, las adaptaciones a los programas formativos. Hablamos del ejemplo de lo aquí representado, pero si hablamos de barreras arquitectónicas o de señales acústicas para personas con problemas visuales, o de señales visuales para gente con problemas, problemas auditivos, al final, entrando en el terreno concreto, sacas todo el tipo de limitaciones que tienen, ¿no? Pero bueno, ciudadanos invisibles, y aplicando aquí a lo que nos encontramos dignamente representados de la discapacidad intelectual, el tema de las elecciones fue muy significativo. Ningún partido adaptó sus programas formativos, sus programas electorales a las personas, que eran 100.000 nuevos electores, que están en su perfecto derecho a entender los mensajes como los entendemos la mayoría, ¿no? Pero bueno, claro, ejemplos de lo que dices salen muchísimos de este tipo. Rosa, ¿qué quiere añadir usted? Bueno, en verdad que somos prácticamente invisibles, porque hasta hace bastante no podemos votar, no teníamos la capacidad de votar. Ahora sí, pero todavía falta. ¿Y usted qué pensó cuando ya tuvieron la oportunidad, como cualquier otra persona, de votar? No,
un alivio, digo, bueno, por lo menos ya se acordaron de nosotros. Ángela. Yo pienso que rotundamente sí, que siguen siendo ciudadanos invisibles. Y muchas veces también se les estigmatiza mucho con pobrecitos, se les compadece mucho. Y yo creo que se les hace un flaco favor porque realmente muchos de ellos no quieren que le traten como pobrecitos, porque sí es una situación diferente a lo cotidiano que les ha tocado vivir tanto a esa persona como a sus familiares, pero sí es cierto. En mi caso yo tengo familia con discapacidad intelectual y ellos pueden hacer su vida y ellos agradecen que no los trates pues inferior a ti o como bobos, que no los trates como si no entendieran nada, como si no fueran capaces de hacer nada, porque de hecho muchas veces ese estigma que establece la sociedad hace que ellos mismos se infravaloren y hagan menos de lo que realmente pueden llegar a ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos hacia ellos y lo que les decimos, porque si a una persona, a cualquier persona como a nosotros que no tenemos ningún tipo de discapacidad, nos influye, imagínate a una persona que encima ya de por sí la sociedad le hace creerse que le va a influir, que lo que le están diciendo va a ser así, punto, porque tiene una discapacidad. Antes comentaban que bueno, evidentemente la sociedad sigue teniendo unos prejuicios, unos estigmas hacia estas personas con discapacidad. ¿Por qué creen que sigue habiendo una parte de la sociedad que piensan que no están preparados para poder participar en los asuntos públicos, que no deberían de hacerlo? Inés. Básicamente porque no conocen ningún caso de cerca, no han trabajado con nadie que tenga este tipo de discapacidad o no se han molestado en conocer esa realidad y en trabajar con ella de forma diferente. Yo por dirigirme a ti a través de pictogramas no soy menos que por dirigirme a ti a través del habla oral o por lenguaje de signos, no es menos. Entonces, todas esas barreras que la sociedad de por sí va creando y que después públicamente se van fomentando de una forma u otra, porque mismo lo que él comentaba acerca de que ningún partido político adaptó su candidatura a través del lenguaje pictográfico o algún tipo de vídeo con lenguaje de signos para las personas sordas, pues eso son más barreras aún que va poniendo incluso lo público. Ángela. Yo sigo pensando que es un poco lo que decía antes, al victimizar a esas personas, al tacharles de pobrecito, pues pobrecito, ¿cómo le vas a hacer ir a votar si no entiende esto? O cómo vamos a delegar en esa persona una función tan grande como es el ir a votar, el representante de tu país o de tu comunidad autónoma o de tu pueblo, si no entienden muchas de las cosas, ¿no? Yo creo que se centran en las personas que tienen discapacidad más profunda. Sí es cierto que cuando tienen ya una discapacidad más profunda, pues bueno, se pueden hacer distintas cosas, pero hay que adaptarlas a según qué maneras pueda hacerlo esa persona. Pero no se ciñen en que hay personas que tienen pues discapacidades más leves y que pueden hacer como nosotros totalmente la vida, simplemente con pequeñas adaptaciones, como decía mi compañera Inés, con pictogramas, con lenguaje de signos, adaptar un poco. Yo creo que es sobre todo falta de empatía, hasta que no lo vives en tus propias carnes o en alguien cercano, o simplemente entrenar esa habilidad social que tenemos todo el mundo y que algunos la desarrollan más y otros menos. Yo creo que con desarrollar la empatía entiendes muchísimo más toda esta problemática. Rosa, ¿usted qué opina de que haya parte de la sociedad que tenga ese pensamiento? Pues sí, hay gente que vamos a votar y hay gente que no sabe leer, pues le tienen que poner pictogramas y eso, pero bueno. Alfonso. Bueno, yo creo que el rechazo como tal no existe, lo que existe es un gran desconocimiento. Realmente el mundo de la discapacidad, los que llevamos un cierto tiempo trabajando en él, entendemos de lo rico que es y de lo complejo que es también, ¿no? Es decir, en el mundo en esos 3.800.000 personas hay mundos muy diferentes unos de otros. Nada tiene que ver una discapacidad física con una limitación funcional a través de una tetraparesia o una silla de ruedas con una discapacidad intelectual o con una enfermedad mental. Entonces el mundo de la discapacidad es tan complejo realmente en sus variaciones que es muy difícil tener una única visión de este colectivo, ¿no? Entonces, desconocer hace que se pretendan aplicar medidas generalistas cuando no es posible. Entonces, la única forma de que esto
creemos que pueda ser superado o pueda ser entendido es a través de asociaciones fuertes, es decir, crear una buena asociación, la que está aquí u otras muchas que todos conocemos que trabajan, pues yo que sé, síndrome de Down en Las Palmas, Funcasor para personas auditivas, o la ONCE, que es el mundo en el que yo vengo, a través de la discapacidad visual, otro tipo de entidades que trabajan la discapacidad intelectual o la física, la que sea, esclerosis múltiple, cualquier entidad tiene que hacer fuerza a la administración para que tengan sus derechos perfectamente accesibles para todos, porque pelear por una normativa general para las personas con discapacidad física es muy difícil, es muy diferente a una discapacidad intelectual. Entonces, claro, dada esa complejidad, pues muchas veces las administraciones, que son los que tienen al final el poder de cambiar las cosas fundamentalmente a través de los recursos públicos, pues si no hay una asociación fuerte es muy probable que ese colectivo sea olvidado en otro tipo de adaptaciones físicas, sonoras, auditivas, cognitivas, lo que sea, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que es desconocer. Yo no tengo discapacidad, me introdujo en el mundo de la discapacidad hace años y cuando lo introduces, pues es tremendamente rico. Yo trabajo con 25 compañeros en Canarias, de los cuales 20 tienen discapacidad y la mayoría de ellos, muchos de ellos, con carreras universitarias, con lo cual, al final, ese estigma que nos acompaña, pues evidentemente, en cuanto te metes en él, descubres que no es así, ¿no? Aún reconociendo la complejidad y la dificultad de discapacidades muy limitantes, como una síndrome de Down muy profundo, una tetraparesia muy grave, que las hay, ¿no? Pero la mayor parte de la gente es perfectamente válida, empleable, se puede formar y puede alcanzar una satisfacción e independencia en su vida diaria de forma satisfactoria. Al final no es estar en contra, sino creo que es una parte importante de desconocimiento. De desconocimiento. Me gustaría precisamente preguntarles por las asociaciones, saber pues de qué manera ustedes pues ayudan a las personas que acuden a la asociación pues a participar en estos asuntos públicos, o si realizan algún tipo de propuesta para fomentar un poco esta participación y favorecer a las personas en esta participación. Nosotros en Adisur básicamente estamos trabajando lo que viene siendo mucho la autonomía personal, y no solo ya con los usuarios y usuarias, sino también con las familias, para que ellos también se den cuenta de las necesidades que tienen los niños y las niñas, y no solo niños y niñas, son adultos también, pero vamos a ver, y que se den cuenta de que sus hijos, hijas, hermanos pueden tomar decisiones por sí mismos, pueden empezar a moverse por sí solos y pueden tener cierta autonomía que incluso las familias están parando de cierta forma. Un ejemplo de ello es un proyecto muy reciente que hemos elaborado para la adquisición de nuevas tecnologías y poder implementar entre nuestros usuarios y usuarias sistemas alternativos de comunicación para que ellos mismos, a través de esas nuevas tecnologías, vayan a un médico y digan: con las nuevas tecnologías tengo este síntoma, este otro y este otro, ayúdame. Alfonso. Bueno, en nuestro caso, nuestra participación, teniendo en cuenta un poco el paraguas que tenemos detrás, ¿no?, que no deja de ser ONCE, Fundación ONCE, bueno, contamos con una estructura potente para la participación ciudadana en las administraciones públicas, ¿no? Nosotros, de forma autónoma, Inserta es la herramienta, la entidad que tiene Fundación ONCE para promover la formación y el empleo para personas con discapacidad. Trabajamos con fondos de la propia Fundación ONCE a través de la ONCE y la venta del cupón, y a la vez con Fondo Social Europeo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, trabajamos en la activación formativa y la intermediación laboral con todo tipo de operadores privados para la inserción laboral. Y luego sí que me gustaría nombrar que, bueno, la entidad que aglutina todo el tema de la representación institucional de las personas con discapacidad, que es el CERMI, ¿no?, que es el Comité Estatal de Representación de Personas con Discapacidad. El CERMI es la estructura más potente, el interlocutor más válido con los poderes públicos para defender los derechos de las personas con discapacidad y mejorar la calidad de vida de las personas y de sus familias, ¿no? En este caso existe un CERMI nacional y un CERMI autonómico. En este CERMI autonómico, como secretario del CERMI autonómico, está el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, y como ONCE y como CERMI autonómico participamos en variedad de mesas sobre la discapacidad. Estamos en la mesa de accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas, en el Observatorio de la Discapacidad del Cabildo, también participamos con un comité de asesoramiento para colectivos de difícil inserción a través de la ONCE, en el Consejo de Servicios Sociales, también en un comité de seguimiento de los fondos sociales europeos. Es decir, las plataformas están, sabemos que, bueno, cuando nos convocan ahí estamos, pero sí que es cierto que, bueno, la estructura nuestra, que no deja de ser de una gran implantación, como es la ONCE y su fundación, pues sí que participa a todos los niveles, municipal, insular y autonómico,
en todas las mesas que hay sobre el tema de discapacidad. Afortunadamente a 11 y a Fundación nos llaman y siempre estamos, con lo cual esa es nuestra labor ahí en la medida de las posibilidades, porque bueno, pues contamos con los medios y los recursos y el conocimiento para asesorar, ¿no?, en este tipo de servicios que demandan las administraciones públicas. Y nosotros, bueno, nosotros a nivel de operativo diario trabajamos directamente, única y exclusivamente con las personas con discapacidad. Todo tipo de discapacidad es usuaria de nuestros servicios de formación, asesoramiento y intermediación laboral. Qué bien, pues me alegro. Rosa, ¿usted cómo le ayudan desde la asociación? Pues nosotros salimos y ahí salimos, ahora cuando estamos con la pandemia, la monitores nos iba a buscar a casa, íbamos por recorriendo la ciudad, o sea, nuestro barrio. ¿Y hacéis actividades también? Sí, estuvimos haciendo actividades, íbamos a la playa, todo. Ángela. Pues yo un poco enlazando con lo que dice la compañera, eso, yo creo que eso es súper importante, el tiempo de ocio para ellos, el conocer la ciudad, disfrutar de los recursos públicos que tienen y también pues los privados. Este sábado, por ejemplo, vamos a ir a la playa, entonces aprovechar los recursos que disponemos de la isla y inmiscuirlos a ellos, no decir, son personas con discapacidad, no, a este sitio no. Siempre intentamos que vayan a todos los sitios y da igual la barrera. Oye, que vamos a una excursión a una cueva pintada, hay usuarios que le van a prestar más atención a la guía turística de la cueva pintada y hay usuarios que directamente van a pasar, pero hay que intentarlo, no darse por vencido. Yo creo que es un poco lo que intentamos hacer con ellos, normalizar su situación e intentar hacerlos desarrollarse. Mismamente, por ponerte un ejemplo, hay una usuaria que tenemos que teme a las alturas y el otro día me di cuenta de una de las excursiones que de octubre hasta el mes de abril en el que estamos ha tenido una evolución porque no le tiene ya tanto miedo a bajar una escalera o a bajar simplemente una rampa, ya lo hace con más soltura. Entonces, aunque parezcan cosas minuciosas, son avances que se van haciendo por meses y es un gran avance. Y desde su asociación, ¿han colaborado con la administración para desarrollar algún tipo de propuesta o iniciativa con respecto a la participación ciudadana? Por lo que me estuvo comentando mi compañera antes, han participado con Santa Lucía de Tirajana y con el Ayuntamiento de Las Palmas también. Vale, pero sí es cierto que mi compañera a lo mejor te sabría comentar mejor. Sí, en ese sentido nosotros hacemos bastante lo que vienen siendo talleres de ocio. Dentro de esos talleres hacemos bastantes manualidades y demás para fomentar lo que viene siendo la psicomotricidad fina y todo ese tipo de aspectos. Y el Ayuntamiento de Las Palmas hace poquito nos propuso tener una exposición propia de las manualidades que habíamos hecho con los usuarios y lo mismo con el Ayuntamiento de Santa Lucía, además de otras pequeñas participaciones que hemos ido haciendo a lo largo de los años y con ellos y la verdad es que bastante bien, son pequeños atisbos de participación ciudadana dentro de lo que podemos nosotros ir haciendo desde la entidad. Y en su asociación, ¿de qué manera, también a usted, Alfonso, y a Rosa, de qué manera, qué creen que las administraciones deben modificar para hacer más accesible y más adaptado a estas personas con discapacidad y que puedan, pues cualquier persona pueda ejercer su derecho como ciudadano? En general es la accesibilidad que tienen, es la adaptación que tienen. Nosotros sabemos que tenemos usuarios que son muy independientes, muy autónomos y que pueden ir a un centro de salud o a un ayuntamiento y pedir ayuda. Pero tenemos otro tanto y bastante, muchísimos más que no van a ser capaces de eso. ¿Por qué no adaptas esa oferta de servicios a las necesidades de la población? Y lo vemos en trabajadores que se encuentran durante muchos años en el mismo puesto y que ya dan por sentado que la gente tiene que saber cómo funcionan las cosas. Y si una persona normal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reciente con el tema del ingreso mínimo vital, si una persona normal con todas las dificultades que dio solicitar el ingreso mínimo vital, ¿cómo va a saber hacerlo una persona con discapacidad? Es que ¿por qué no lo adaptas? ¿Por qué no prestas esa ayuda y no adaptas ese servicio a través
Por ejemplo, se me ocurre tener una pantalla al inicio, o sea, al entrar en un ayuntamiento que te diga a través de imágenes sencillas los servicios que te puede ofertar cada área o qué te puede ayudar cada área dentro del ayuntamiento, por ejemplo. La administración es compleja. Todos sabemos que la burocracia administrativa es un elefante que está ahí, que va a su paso lento, que va despacio, que a veces avanza, que a veces se para, no solo para solicitar determinados servicios como derechos ciudadanos de las personas con discapacidad, sino para todo. Un día quien va a montar una empresa pues acaba desesperado porque los trámites que le piden te vuelves loco en la configuración de la empresa. Al final toda la administración desanima bastante. Entonces, lo comentábamos al principio, decíamos, hay que asociarse y asociarse de forma fuerte, porque en este caso de aquí, de Adisur, que trabaja con la discapacidad intelectual, pues tendrá que juntarse con otras entidades, con otros colectivos, tipo ADEPSI, con quien sea, y hacer fuerza con la administración para que adapten los contenidos formativos para el lenguaje cognitivo apropiado para las personas con discapacidad intelectual. El tema electoral, el tema de cuando van a un proceso judicial, pues que tenga un asistente judicial para que entiendan y que puedan participar en un mundo tan complejo como es el tema de los procesos judiciales, que no hay quien lo entienda, ni las personas sin discapacidad. Imagínense una persona con discapacidad intelectual asumir lo que es un proceso judicial, toda la burocracia administrativa. Cada asociación tiene que pelear por lo suyo, porque evidentemente las asociaciones físicas, que barreras arquitectónicas, peleará en el Departamento de Urbanismo para la accesibilidad, mientras que las personas con discapacidad intelectual peleará con el área de educación para que adapte los contenidos curriculares a sus necesidades. Al final, la administración da respuestas, pero da respuestas lentas y dando guerra. Hay que dar guerra, porque si te quedas en casa, cualquier ciudadano, no consigues nada, y más en este tipo de colectivos que tienes que mover una estructura muy compleja. Y si no te asocias, pues no tienes nada que hacer. Entonces las asociaciones, cuanto más fuertes sean, mucho mejor. Y las asociaciones sí consiguen programas, proyectos, subvenciones y ayudas y cambios. La modificación de las barreras arquitectónicas, pues en la ciudad de Las Palmas, pues prácticamente hay zonas que no, pero hay otras en que ya usuarios pueden moverse por determinadas zonas de la isla, de la capital, sin necesidad. Las guaguas están todas, ya tienen sus plataformas elevadoras. Pues al final sí que se consiguen cosas, pero claro, cambiar todo eso es tan complejo. Hasta ciudadanos sin discapacidad, cualquier cosa nos desanima la administración. Imagínense determinados colectivos de este tipo, ¿no? ¿Usted qué opina que necesita modificar? Necesita modificar las aceras para la gente con silla de ruedas, que no hay tantos obstáculos, tantas barreras, porque al fin y al cabo somos nosotros los que pasamos por ahí. Claro, los que se encuentran en el obstáculo totalmente. Ángela. Yo quería comentar el tema del lenguaje, como se nombró antes, en plan que tengan más métodos alternativos de comunicación para aquellas personas que por uno u otro no puedan comunicarse, pues al menos que por uno de ellos que sí. Y otra cosa que me parece fundamental también es como decía antes el compañero, el desconocimiento, la desinformación. Si a lo mejor desde la entidad pública se dedicara a hacer formaciones gratuitas o simplemente un tipo de publicidad, algún programa, no sé, hay muchísimos métodos, revistas, programas, anuncios, simplemente formaciones gratuitas, sea por el paro o por cualquier entidad pública, tanto a las familias como a la asociación en general, porque hay mucho desconocimiento y a causa de ello pasa muchas veces lo que pasa, que tardamos más en conseguir aquellos objetivos que a ellos les viene bien que sean inmediatos, como por ejemplo lo que dice el tema de las aceras. Sí es verdad que gracias a Dios hay muchas aceras adaptadas y carreteras adaptadas, pero todavía queda muchísimo. Y ya no solo las vías públicas, sino los edificios también. Si me permite, estamos pero muy breve porque se nos acaba el tiempo. Vale, lo comentamos a modo de ejemplo. Hablamos mucho de administraciones públicas, pero también la empresa privada tiene el papel fundamental. A modo de ejemplo, nosotros estuvimos dando unas charlas de 1 hora de duración en la cadena de hoteles Meeting Point, diciendo cómo se tiene que producir la acogida a las personas con discapacidad en las empresas, según el tipo de discapacidad, cómo deben actuar determinados elementos físicos, de trato, de habilidades, en definitiva, al final era hacer una campaña para normalizar la entrada, la acogida de una persona con discapacidad, que es como debe ser, pero me refiero a modo de ejemplo de cómo trabajamos también con las empresas privadas, ¿no?, en este caso. Bueno, para terminar, ya se nos acaba el tiempo, les quería pedir de manera muy breve
que bueno, propusieran algún tipo de iniciativa que creen que hace falta realizar desde la administración o entre ustedes como asociación para fomentar la participación ciudadana de estas personas con discapacidad. Rosa, comenzamos por usted y ya. Bueno, pues yo creo que hay que hay que hacer más, tienen que hacer más para nosotros, porque no sé, no parece que están parados ahí. Ángela, muy breve, ¿vale? Vale. Como decía el compañero, a lo mejor entre no solo lo público, también hacer un llamamiento a lo público que se esmere por todo esto, ¿no? Y que se interese por todo esto, sino también las entidades privadas como asociaciones, a lo mejor juntar varias asociaciones y hacer un proyecto en común que tenga más valor y más fuerza para que se nos haga más caso, por así decirlo. Alfonso. Bueno, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Vamos de conclusión, hay que dar guerra, a la administración hay que dar guerra, hay que pelear, hay que asociarse y hay que, cuanto más aglutinemos los esfuerzos con una entidad o una asociación que represente muy bien los intereses de ese colectivo, mucho mejor, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Y luego, bueno, el cumplimiento de determinadas leyes que están ahí, la cuota de reserva del 2%, es decir, podríamos alargarnos, pero en definitiva las herramientas jurídicas están y laborales, pero al final hay que dar guerra y hay que asociarse. Yo creo que es la clave que lo hemos nombrado ya anteriormente. Inés. Pues seguiría un poquito lo que viene diciendo Alfonso, de asociarse y demás, y por eso me gustaría hacer mención de que justamente mañana tenemos planteada una reunión con Inserta desde la asociación Adisur para ver si podemos fomentar un poquito esa asociación y seguir trabajando de forma colectiva a ver qué va saliendo de todo esto. Pues qué bien, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde aquí en el Canal 4. Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta.